Hola, nos quedan menos de 10 letras para acabar el alfabeto y hoy le toca el turno a la letra R. La semana pasada dijimos que tenía un trazo en común con la letra Q en la versión mayúscula, pero antes vamos a ver cómo podemos escribir y dibujar la R en minúscula. La letra R minúscula tiene dos versiones, vamos a hacer una de ellas con el rotulador y a dibujar la otra con el lápiz. Y para la primera necesitamos un trazo de entrada. En esta parte de aquí arriba tenemos que hacer un pequeño bucle que podemos hacerlo simplemente apoyando el rotulador y bajando en diagonal o haciendo un pequeño circulito que veremos ahora después. Pero si apoyamos el rotulador, apoyaríamos y bajaríamos un poquito en diagonal y después terminaríamos una curva con el trazo de salida para la conexión con la siguiente letra. Si queremos, también podemos dibujar ese círculo en la parte de arriba sin parar en este punto, viniendo de este trazo. Aquí hacemos un círculo, bajamos hacia abajo y terminamos la letra R. Es importante que este trazo de aquí lo hagamos por encima de la línea de altura de las X, porque si intentamos meter este circulito entre la línea base y la altura de las X, nos va a quedar toda la letra demasiado comprimida. Otro fallo también es intentar hacer ese círculo aquí abajo y después subir para arriba y volver a salir. Esta forma de la letra tenemos que evitarla porque veis que este círculo se ha quedado entre la línea base y la altura de las X y debería estar por encima, y eso ha hecho también que después salgamos un poquito hacia arriba con este trazo en vez de ir hacia abajo y en diagonal, que es la manera correcta de hacer la R. La segunda forma de la R empieza con una asta vertical, que será un trazo grueso, de la que sale un brazo, que son estos trazos más o menos horizontales que salían del asta y que podemos terminar también con un terminal de bola, como el que ya hemos visto en otras letras. Este tipo de R no puede conectarse a la letra que va después, pero es muy útil si queremos que la letra solamente ocupe espacio desde este punto hacia la derecha, porque este tipo de letras ocupa bastante espacio también hacia la izquierda y puede chocar con alguna de las letras que van delante. Para la versión en mayúsculas podemos dibujar el esqueleto con un asta, con un anillo y con una cola, que es el mismo trazo que hicimos para la letra Q, pero un poquito más grande. Si la comparamos con la letra P, acordaros que dijimos que el anillo de la P acababa un poquito más bajo que el de la R, para compensar que la letra P no tiene esta cola. Le podemos dar grosor a los trazos de la R . Y esta cola también sería un trazo grueso, igual que en la Q también la podemos dibujar con un poco de curva. Con este mismo esqueleto podemos continuar este trazo hasta aquí y darle ahora a todos los trazos el mismo grosor.
Cuando hacemos estas modificaciones en algunas letras o cuando añadimos serifs que son muy grandes, puede que nos pasemos un poco por encima o por debajo de las líneas guía que nos hemos marcado. No pasa nada si es un primer boceto, pero nos tendremos que acordar o bien de subir esta línea para dibujar el resto de las letras o a volver a dibujar esta, haciendo a lo mejor el esqueleto un poquito más pequeño para que cuadre entre la línea base y la altura de mayúsculas. Como ya hemos dibujado muchas letras que tengan este asta y un trazo que salga para formar un anillo, podemos verlas para aplicar lo mismo, las mismas técnicas o los mismos estilos a otras letras nuevas que tienen los mismos trazos. Por ejemplo, esta parte de aquí la vimos también en la letra D. Tenemos un asta y un trazo que sale, aunque luego el anillo de esta R termine un poco antes, y por tanto también podríamos copiar esta forma de aquí o esta forma de aquí para esa parte superior de la letra. Cuantas más letras practiquemos, más fácil será detectar cuáles son esos trazos que tienen en común las letras y que podemos aplicar a más de una. La letra R es una letra tirando a dificililla, pero la letra que viene a continuación, la S, da muchísimos más problemas, así que haremos un episodio intermedio en el que hablaremos un poquito de los serifs para coger fuerzas y para poder ver la letra S al principio de la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por los comentarios, por compartir vuestras prácticas en Instagram con el hashtag letraletra y por suscribiros al canal si acabáis de encontrarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.